Hablar de la DIAN a veces da miedo, y no porque uno esté haciendo algo mal necesariamente, sino porque es fácil enredarse con lo que uno no entiende. Por ejemplo, hay quienes creen que no tienen que declarar renta hasta que ya es muy tarde. Otros hacen movimientos grandes como pedir un crédito o comprar un carro sin pensar en los topes, y cuando les llega un correo de la DIAN empieza la preocupación. Si quieres saber si estás obligado a declarar, si te preocupa cometer errores por falta de información, o si quieres saber si tienes derecho a algún beneficio o cómo evitar sanciones, escucha el episodio 83 de Economía de a pie, un podcast de Bancolombia, para entender de manera sencilla este tema que no siempre lo es. En la descripción les dejamos el link. O sea, no me hallaba, yo decía, pero no hablo francés, pero tampoco hablo alemán, el inglés medio lo garabateo, o sea, ¿qué estoy haciendo acá? Yo siempre me acuerdo de Sofía Vergara, que cuando le decía a su marido, es que si supieras cómo soy de inteligente en español, no me dirías lo que estás diciendo. Yo digo, así es. Andrea Mayoral es una psicóloga colombiana que emigró a Europa después de conocer a su actual esposo, que es alemán. Porque yo pasé de ser directora de una EPS, de tener 300 personas a mi cargo, a tener al frente la lavadora, la licuadora, la aspiradora, no tenía más nada que hacer. Entonces entré en depresión. Como la gran mayoría de migrantes, experimentó el duelo migratorio, que trae 7 tipos de pérdidas, entre ellas a la familia y los amigos, al idioma, a la tierra y la cultura, al estatus social, la identidad personal y a las posesiones materiales. Es como si se le murieran a unos 7 familiares al mismo tiempo. Además del duelo, sufrió discriminación y pasó por lo que pasan miles de migrantes alrededor del mundo. Yo tenía a mi hijo pequeñito y estaba embarazada. Entonces pedí ayuda en un transporte público que me ayudan a subir el cochecito y un señor empezó a gritarme, ah, latina, parecen conejos, se vinieron para España, claro, aquí los mantienen, no sé qué, la. Y yo me sentí muy, pero muy mal y no respondí nada, bajé la cabeza y a la siguiente estación me bajé. Eso lo llevó a una profunda depresión e inclusive a tener pensamientos suicidas, hasta que buscó ayuda profesional y se dio cuenta de que su situación era algo muy común en el proceso migratorio, pero que no la había sabido nombrar. Y aquí en Alemania, ya alguna vez alguien estaba yo hablando en español y me dijo en alemán, ¿no? Ay, aquí en la S-Bahn, o sea, en el tren aquí no se puede hablar en otro idioma que no sea alemán, ¿no? Entonces yo al señor muy respetuosamente le dije, mire, primero, soy alemana. Segundo, hablo en el idioma que yo quiera porque no hay ninguna restricción. Y tercero, yo pago impuestos, igual que usted y tal vez más. Entonces la persona se quedó callada. Pero si yo bajo la cabeza, encojo mis hombros, ese señor me hubiera reventado a comentarios. Después de superar esta crisis, Andrea ha estudiado a profundidad este tema y se ha dedicado a ayudar a otros migrantes a reinventarse y encontrar su camino en el extranjero. Bienvenidos al Topo. Como te decía Andrea, la idea es hablar del tema de la migración, que no lo he tocado acá, pero le he tenido muchas ganas hace rato. Pues yo he sido parcialmente migrante, no he vivido la experiencia como muchos otros y pues nada, que quiero que conversemos hoy de tu historia de vida y de lo que has aprendido y enseñado y ayudado a otros en el tema de la migración y que nos ilustres un poco en cuanto a eso. Siento que hay muchos oyentes del Topo fuera de Colombia, entonces de pronto esto les puede servir. Así que adelante. Bueno, Miguel, muchísimas gracias por esta invitación. Claro que sí, encantada de hablar del tema de migración. Soy colombiana, nací allí, crecí, estudié, trabajé y después de muchos años conocí a mi esposo, que es alemán, y por él migré, ¿no? Entonces, aquí estoy trabajando años después como psicóloga experta en ayudar a hombres y mujeres que han migrado a reinventarse y encontrar su camino de realización en el extranjero, un camino que no es tan fácil por muchas circunstancias internas y externas que tenemos que atravesar. Bien, bueno, desglosemos todo eso con toda tranquilidad y extiéndete hasta donde quieras. Cuenta pues cómo creciste,
y después ya entramos a cómo conociste a tu esposo y cómo saliste de Colombia y demás. Claro, claro. Yo soy de un pueblo en Colombia, más bien pequeño, se llama Puente Nacional. Es un pueblo de Santander que se caracteriza por tener muy buena educación, tiene tres colegios muy grandes, muchas personas mandan a sus hijos a estudiar a este municipio, que vive prácticamente de internados y de la educación que se brinda. Entonces tengo el privilegio de que mi mamá es profesora de uno de esos colegios, la normal, donde yo estudié, y mi padre trabajaba como secretario del juzgado, así que pues en un pueblo pequeño la vida es como más tranquila, más alegre. Soy la mayor de cinco hermanos, entonces siempre me sentí muy, muy segura, muy querida en el pueblo, aunque estudié solo con monjas y con mujeres, ¿no? Mi interacción con hombres pues empezó ya en la juventud o pubertad. Ujú. Pero antes dedicada a los estudios, fui muy, muy dedicada, muy estudiosa, aunque la primaria me fue muy mal en notas, pero ya en el bachillerato sí me fue mejor, fui mejor estudiante, un poco gracias a mi profesora de matemáticas que en sexto grado creyó en mí, porque antes yo pensaba que yo era tonta, que no había nacido para aprender, que de por sí tuve muchos problemas para escribir, para tener una letra bonita, y mi madre siempre me corregía y me decía, ay, ¿cuándo vas a mejorar esa letra? Y creo que eso me afectó bastante mi autoestima, pero ya después tuve el privilegio de que en las vacaciones entre el quinto grado y el sexto grado, mi papá lanzó un negocio y me puso a mí como hija mayor a ayudarle a llevar las cuentas y aprendí que cuando uno perdía dinero tenía que colocar un menos antes porque era la manera de llevar las cuentas. Mi papá me enseñó eso y en sexto grado, al ingresar, pues la profesora un día preguntó que si alguien sabía qué pasaba si uno le ponía un menos antes a los números. Nadie levantó la mano, yo toda miedosa sabía, y entonces al final dije, pues yo creo que sé, y le expliqué. Y mi profesora de matemáticas me dijo, wow, tú debes ser una genio, porque en mi vida de profesora nunca nadie me había respondido esta pregunta. Así que como genia matemática que eres, sé que te va a ir muy bien en el colegio, Lala. Y yo en ese momento dije, wow, o sea, no soy tonta. Ujú. Y ese momento, ese instante en mi vida me lo cambió, me cambió mi vida para siempre porque empecé a creer en mí, empecé a creer que podía y empecé a estudiar muchísimo para sacar buenas notas, sobre todo para que la profesora de matemáticas no se fuera a ver defraudada por mí. Fue un cambio del cielo a la tierra. Terminé el bachillerato y como todo en todo colegio pequeño de pueblo, pues hay que mirar si se va uno a trabajar o se va uno a estudiar. Yo soy maestra bachiller y aunque lo más lógico hubiera sido empezar a trabajar como maestra, yo quería estudiar. Yo quería estudiar, como tuve muy buenas notas, me pude ir a estudiar a Bogotá. Al comienzo tuve problemas para dónde llegaba yo a vivir, porque como hija mayor, pues mis padres tenían cuatro hijos más que cuidar, que mantener. Pero bueno, conté con la ayuda de unas monjitas en Bogotá que tenían una residencia universitaria y allí pude estudiar en esa residencia universitaria, estudié psicología. Cuando terminé la carrera de psicología, regresé al pueblo a trabajar como psicóloga educativa, claro, al colegio donde yo había estudiado y pude durante un año estar trabajando como psicóloga educativa del municipio y aprendí muchísimo de trabajar con niños, de sus talentos. Siempre tenía muy en mi mente esa experiencia con mi profesora y yo sabía que cuando uno estimula a los niños, se va a lograr que ellos logren grandes cosas. Ujú. Pero bueno, un año después hubo cambio de alcalde, en enero llegó el nuevo y pues era de otra corriente política, por lo tanto, pues Andrea no se le renovó el contrato y me fui nuevamente a Bogotá a buscar empleo como psicóloga y tuve Un paréntesis ahí, me da curiosidad el dime, tema de las monjas, ¿qué tanto influyó en tu vida? Yo siempre pregunto eso, no sé por qué me da como curiosidad esa educación. influyó bastante.
porque, claro, dentro de un pueblo uno crece bajo la perspectiva de lo que dirán los demás, ¿no? O sea, pueblo pequeño, infierno grande. Entonces hay que ser como muy juicioso, muy respetuoso, la que está mirando quién va a misa, quién no va a misa. Yo pertenecía a esta infancia misionera de la iglesia, entonces me gustaba mucho todo lo de la tradición católica, pero sí debo decir que cuando estaba en la universidad empecé a dudar de la existencia de Dios, empecé a dudar de ese Dios que me enseñaron que había que portarse uno juicioso, que había que ser una persona muy, no sé, correcta para que no lo castigara. Y estudiando psicología empecé a pensar, bueno, quizás no existe Dios, quizás somos nosotros que nos creamos todas estas creencias para comportarnos adecuadamente en sociedad. Y la verdad que sí sufrí en la universidad como un momento de rebeldía en donde yo decía, no, Dios no existe. Entonces, como que aunque vivía en la casa de las monjas y aunque iba a misa, yo por dentro decía, bueno, estos son ritos que la gente hace, pero no, no existe, no existe Dios, solo somos nosotros. Pero ese pensamiento también me volvió un poco como frívola, como triste, como, bueno, ¿y entonces qué sentido tiene toda esta experiencia de vida? Ujú. Pero al regresar al pueblo y ver que sí existen valores sociales, que sí al menos en el pueblo donde yo crecí, la iglesia hacía muchas obras sociales, apoyaba a los niños, el sacerdote que estaba cuando yo estaba de psicóloga, me apoyaba en procesos, en proyectos. Entonces empecé a creer, bueno, quizás no estamos solos, quizás sí hay un algo más que cada persona canaliza de diferentes maneras. Y bueno, empecé a leer un poco después, en el trabajo que tuve después, empecé a leer un poco más sobre otras creencias, sobre todo el budismo, el hinduismo. Entré en contacto con muchos libros de autodesarrollo y empecé a pensar que quizás existe Dios, que es una energía, que es un algo que nos conecta a todos. Y después, muchos años después, ya viviendo aquí en Europa, yo tuve cáncer y ahí tuve un contacto muy profundo con esta energía llamada Dios y entendí que no hay que ponerle nombre, puedes llamarlo, no sé, Jesús, Jehová, Dios, energía, universo, lo que tú quieras llamar, pero siento que no estamos solos, Ujú. que venimos a cumplir una misión y que poco a poco las cosas nos salgan bien o nos salgan mal, se está cumpliendo esa misión, pero tenemos libre albedrío. Nosotros decidimos por dónde ir, porque hay muchos caminos para alcanzar ese, digamos, propósito de vida que cada uno tiene. Ok, me gustó mucho oír eso de ti. Cuéntame de esa experiencia del cáncer si quieres, no sabía y no, y pues como de ese momento en que sí sentiste a Dios que acabas de mencionar. Sí, claro. Bueno, yo tengo dos hijos, uno tiene actualmente 17 y el otro tiene 15 años, pero cuando yo sufrí de cáncer, ellos tenían 4 y 6 años. Entonces me lo detectaron aquí en Berlín, en Alemania. Fui al médico, un control como cualquier otro control ginecológico que lo hacen aquí anualmente, y a la semana me contacta la médica y dice que los resultados que habían recibido no eran los óptimos, que necesitaban repetir la prueba. Repitieron la prueba y detectaron que tenía células cancerígenas en mi útero y que necesitaban empezar a intervenir. La primera opción era extirpar y la segunda opción era radiar. Entonces yo dije, bueno, pues ya tengo dos hijos, yo no quiero tener más, pues podemos extirpar, ¿no? Creí que me iban a quitar el útero, pero no, me quitaron un pedacito solamente. Ujú. Me quitaron ese pedacito de útero, no sé, lo mandaron a estudios, yo me fui para mi casa a recuperación y pues 15 días después regresé porque no se quitó todo completo. Así se realizaron tres operaciones y en la tercera operación tuve un sangrado profundo y ahí fue cuando yo me fui. Ujú. Me sentí como, ¿cómo explicarlo? Como ida, como muy feliz, muy alegre, muy contenta. Yo no vi el túnel que todo el mundo dice que hay un túnel o algo así. Yo
recuerdo es un olor una fragancia muy espectacular, una fragancia muy, no sé, como de muchas flores, pero también una gran tranquilidad y como una presencia que estaba ahí y que me decía que yo si quería me podía ir, pero pues que yo tenía 2 hijos. Entonces, ¿tú qué prefieres? ¿Quedarte o irte? Y en ese momento, pues yo miré como para un lado, así como que vi a mis hijos en la distancia, estaban como jugando en el jardín de mi casa. Entonces yo decía, no, pero pues yo como que no me quiero ir, o sea, yo como que quiero verlos crecer, yo quiero ver que progresen, que quiero estar aquí, quiero estar aquí. Entonces, como esa presencia, no sé qué era, no era una luz, no era, era solo como una presencia en ese, como en una bruma y ese olor, esa fragancia agradable. Entonces yo dije, pues sí, yo prefiero quedarme, ¿no? Yo prefiero quedarme y en ese momento que dije, yo prefiero quedarme, regresé y los médicos estaban limpiando, tratando de controlar el sangrado que estaba teniendo. Y bueno, ahí en ese momento ya como que lo detuvieron, yo estuve como consciente, como que estaba, pero en teoría el médico me decía que yo no podía estar porque yo estaba dormida, o sea, en anestesia completa. Entonces yo no podría estar presente viendo lo que ellos estaban haciendo, pero yo veía lo que ellos estaban haciendo. O sea, yo Ujú. es como si me hubiera sentado y los viera ahí trabajar, pero Te saliste del cuerpo. sí, o sea, no sé cómo Mm, explicarlo. Es como si yo me hubiera sentado a ver cómo trabajaban ahí en mi útero y en medio de mis piernas, pero no se me ocurrió mirar atrás a ver si veía mi resto de cuerpo acostado. Solo ujú. vi eso, vi que las enfermeras entraban, que esto, que me pusieron un montón de líquidos y después ya como que me dio como un mareo y regresé y cuando volví a abrir los ojos ya estaba en sala de recuperación. Wow. Bueno, este tema no lo tenía pensado, no sabía, entonces, nada, gracias por compartirlo. No sé si hay algo más que quieras compartir antes de entrar en el tema de la migración, que pues creo que es el grueso acá, pero viendo que has vivido tantas cosas, no sé si haya algo más que quieras mencionar. Otro momento trascendental. Mm, Claro, yo creo que cada cosa que vamos aprendiendo en la vida nos va a servir después, así no seamos conscientes en ese momento, ¿no? En mi primer trabajo como psicóloga educativa municipal aprendí mucho sobre hacer talleres, cómo conectar con las personas. En mi segundo empleo estuve como psicóloga de la Corporación Sor Teresa de Calcuta, donde estuve trabajando con ex guerrilleros, personas que se salían de la guerrilla. En ese momento no había ningún tratado de paz ni nada por el estilo, simplemente ellos se salían y pedían ayuda al ejército y el ejército les daba esta reinserción laboral, pero claro, a escondidas y traían y protegían a sus familias y como psicóloga me tocaba ayudar a trabajar todo ese proceso de culpa y de vivencias que habían experimentado ellos en la guerra, y a sus familias ayudarlos a, ahí sí, reinventarse porque tenían que salir del campo, muchas familias, dejar todos y llegar a la ciudad y volver a saber quiénes son, cómo van a vivir con otra, con otro nombre, con otra manera de entender la vida distinto a como eran en el campo. Entonces, ahí creo que esas enseñanzas de lo que viví me ayudan o me ayudaron en mi momento cuando yo migré aquí a Europa y empecé a ver que yo también estaba completamente desubicada, que no sabía quién era, que qué iba a hacer con mi vida. Fue también un proceso de reencontrarme y reorganizarme, reinventarme en el extranjero. bueno, pues eso. Entremos ahí. Cuéntame cómo fue ese momento de emigrar, en qué estabas en Colombia, ya habías conocido a tu esposo, ¿no? ¿Cómo fue esa salida de Colombia y esa llegada a Alemania primero? No, a Francia. A ver, yo estaba en ese momento trabajando con una EPS, una institución prestadora de servicios de salud, como se llama en Colombia, era la directora regional de Bogotá y Cundinamarca, y vine a Alemania a representar a Colombia en un congreso internacional y cuando terminó el congreso, yo dije, bueno, yo me voy a ir a pasar unas vacaciones, yo creo que nunca más vuelvo aquí a Europa, eso cuesta mucho dinero, yo vine financiada, entonces dije, bueno, me voy a España y a Francia y ya me regreso a Colombia y cuando salí del congreso me perdí
no encontraba el aeropuerto, vi un hombre nomás de guapo con una maleta y dije, este seguro va para el aeropuerto y le pedí ayuda. Y aquí estamos, 20 años después casados. Bueno, no, lo conocí precisamente, él me ayudó, me llevó al aeropuerto, ahí hablamos un poco de su profesión, él es diplomático alemán, le conté qué estaba haciendo y me invitó, porque él viajaba ese día a Francia, y me invitó 8 días después en París que nos viéramos, pues porque yo me iba para España y una semana después iba a estar en Francia y yo dije, bueno, está como guapo el muchacho, sí, nos podemos ver. 8 días después llegué a París, busqué la embajada de Alemania en París, tenía su tarjeta, pregunté por él y él, ay, sí, te estaba esperando y salimos y bueno, una anécdota aquí que él me dijo en inglés, ¿no? Espérame aquí que voy a sacar mi vehículo de transporte y para mí, uy, ahorita saca el BMW. No, salió en una bicicleta, sí. Yo, ok, tu vehículo de transporte es una bicicleta. Y juntos pasamos una tarde en París con la bicicleta. Fue bonito, fue muy, muy, muy romántico, muy agradable. Y bueno, nos despedimos. Él me pidió al final del día, cosa extraña, que si quería ser su novia. Y yo le dije, estás loco. No, 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 nos conocemos de nada. Y me dice, no, es que eres fascinante, me encantas. Y bueno, y como no tienes pareja, yo tampoco. Y yo, bueno. ¿El día que te conoció? A los 8 días, o Ah, sea, el día ujú. que nos conocimos, hablamos muchísimo en el aeropuerto, como 4 horas, porque su vuelo se retrasó y yo llegué súper temprano al mío. Y 8 días después nos Mm, vimos, no sé, 6 horas en París. Y al final de las 6 horas, cuando me dejó en el bus, me propuso que fuera su novia. Yo le dije, ¿estás loco? Pero al final dije, ay, sí, está tan lindo, me encanta, está bien. Y haz de cuenta, hace 20 años, o sea, hace 20 años no había lo que hoy había. Nos empezamos a comunicar cuando regresé a Colombia por email y existía Skype, entonces nos veíamos por Skype, pero a la madrugada de Colombia, que era el atardecer de acá de Europa. ujú. Y así, 6 meses después, me propuso matrimonio. Y yo dije, no, está loco, peor, pero más loca yo que le dije que sí, que me vine. Ujú. Entonces esa fue tu segunda ida a Europa. Mi segunda avenida a Europa, sí, mi Ujú. segunda avenida a Europa, yo enamorada pero no tontita, yo pedí en mi trabajo una licencia no remunerada para aprender francés en París y me dieron 3 meses de licencia no remunerada y me vine a vivir con él. No le conté a nadie que me venía a vivir con él, a excepción de mi mamá y mi papá, que sí sabían, pues que me venía a estudiar francés y que también me venía a vivir con este muchacho, ¿no? Con el diplomático que había conocido. Y 3 meses después, antes de que ya me tuviera que regresar, él nuevamente me propuso matrimonio, y sí, ya con anillo y todo, me dijo, quédate. Y yo la verdad también estaba súper enamorada y dije, sí, yo me quedo y mandé mi renuncia vía email. Ujú. Le lancé el chicharrón a mi papá, ya vaya, reclame mi culminación, el dinero, todo, que yo aquí ya me quedo. Efectivamente me quedé. Ese primer año fue como de ensueño, de aprender francés, de aprender alemán, de estar con él, planear la boda, nos casamos y después de todo eso, ahí fue cuando yo caí en cuenta de todo lo que yo había hecho, ¿sí? O sea, ya no tenía empleo, mis papás estaban lejos, él siguió con su rutina y yo empecé a sentir que algo no estaba bien conmigo Ujú. porque mi esposo se levantaba, se iba a trabajar y yo me quedaba desocupada todo el día en la casa pensando, ¿qué hago yo aquí? O sea, ¿qué estoy haciendo en este país? O sea, no me hallaba. Yo decía, pero no hablo francés, pero tampoco hablo alemán, el inglés medio lo garabateo, o sea, ¿qué estoy haciendo acá? Porque yo pasé de ser directora de una EPS, de tener 300 personas a mi cargo, a tener al frente la lavadora, la licuadora, la aspiradora, no tenía más nada que hacer. Ujú. Entonces entré en depresión, o sea, me levantaba de la cama porque mi marido se iba, pero él se iba y yo me tiraba otra vez a la cama hasta que ya eran las 5 de la tarde y sabía que él regresaba y ahí me medio arreglaba un poquito y esperaba que él llegara para cenar o algo y mi vida se convirtió en un hueco oscuro donde yo no sabía qué hacer conmigo. Seguí con mis clases de francés, pero iba
2 veces a la semana por rutina, ya no hablaba, me daba pena, me daba vergüenza, tenía miedo a que me criticaran. A mis familia nunca les conté ese sentimiento, ese vacío existencial que yo tenía, hasta que un día me detecté a mí misma pensando en que lo mejor sería que yo no existiera. Entonces empecé a decir, bueno, yo creo que lo mejor es ya inhumarme, hacer algo, le dejo una carta a mi marido, le dejo una carta a todo el mundo. Y hubo un momento en que yo dije, ay, pero Andrea, eres psicóloga, o sea, ¿qué estás pensando? O sea, por favor, visualiza el dolor para tu pareja, para tu papá y tu mamá, tus hermanos, toda tu familia. Como que ahí yo misma caí en cuenta de, a ver, esta no es la solución, o sea, este no es el camino, algo está pasando conmigo, esto no es normal que esté teniendo estos pensamientos y lo mejor es que yo busque ayuda, ¿no? Ujú. Yo dije, bueno, sí, soy psicóloga, sé que lo mejor, estoy pasando por una depresión y lo mejor es buscar ayuda. Llamé por teléfono a una amiga, compañera psicóloga y le conté lo que estaba pasando. Y ella me dijo, mira, Andrea, lo que te está pasando tiene mucho que ver con tu proceso migratorio, con ese cambio tan brusco de vida que tuviste. Pero pues la verdad no soy experta en el tema, yo no sé cómo te puedo ayudar. Y en Ujú. ese momento yo dije, wow, o sea, sí, esto que me está pasando tiene que ver con el cambio, con esa persona que yo era y ya no soy, con el que la familia ya no la tengo a la vuelta de la esquina, que todo me implica el doble de esfuerzo porque no hablo el idioma. Mm. Entonces fue cuando dije, esto tiene que ver con algo más profundo, esto tiene que ver con el proceso migratorio y empecé a buscar información sobre proceso migratorio, busqué una psicóloga experta en el tema y no la encontré. Sí, estamos hablando Ahí hace 20 llevabas años, ¿cuánto tiempo en Europa? un Cuando hubo ya año el y quiebre, seis pues. meses, Ok, el un primer año y año y seis medio meses. estuvo bien. Sí, no, el primer año estuvo de las mil maravillas, yo me Ujú. vine todo rico, los 3 meses después planear el matrimonio, que mis padres vinieran, todo eso estuvo espectacular y regresamos de la luna de miel y ahí fue cuando me empecé a sentir mal, a sentir mal, a Ujú. sentir que no era, que no era, que no era y 6 meses después yo ya estaba pensando en no existir más, en no estar más en este mundo, ¿no? Porque me sentía una carga para mi esposo y sentía que no podía regresar a Colombia porque ¿qué iba a decir la gente? Ay, se fue para Europa y fracasó y aquí viene con el rabo entre las piernas, ¿no? O sea, yo decía, uy, ¿qué van a pensar de mí? ¿Ves? O sea, el pueblo se quedó dentro de mi cabeza, el qué van a pensar de mí, qué van a decir. Ujú. Em, Hablemos de eso sí, no, pues yo creo que las etapas del duelo, ¿qué fue lo que descubriste ahí? Eso fue hace 20 años ya, dijiste, ¿no? sí, 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 ¿cuál es año 2005. ok, qué es lo que pasa ahí con esas etapas que están pues más estudiadas de lo que uno cree y sí, qué tipos de duelo hay, cómo es eso? Mira, el duelo migratorio está compuesto por 7 pérdidas al mismo tiempo. O sea, uno es como si se le murieran a unos 7 familiares al mismo tiempo. O sea, uno no visualiza todas las pérdidas que se tienen al momento de migrar. Primero, pues está el duelo por la familia y los amigos. Pues es lógico, ¿no? No es que se hubieran muerto, no es que no estén, pero se siente ese vacío de ya no tenerlos cerca, de ya no interactuar con ellos, de ya no compartir tiempos con la familia. Entonces, ese es como el primer duelo. El segundo duelo es el duelo por la lengua, porque uno ya no puede expresar esos sentimientos, esas emociones, esos pensamientos, uno ya no puede ni pelear siquiera, ni defenderse en el idioma, porque el otro no lo entiende a uno y uno se siente rechazado, se siente humillado, uno siente que no lo toman en serio. Yo siempre me acuerdo de Sofía Vergara que cuando le decía a su marido, es que si supieras cómo soy de inteligente en español, no me dirías lo que estás diciendo. Yo digo, así es, perfectamente, lo entiendo, pero uno se siente como un niño pequeño que balbucea, uno no puede decir las cosas como son. El tercer duelo es el duelo por la tierra y cuando se habla de duelo por la tierra se habla de los olores, de los sabores, de los colores, del sentimiento de pertenecer a esa tierra, ¿no? Entonces sí, se extraña la comida, se extraña los olores. Cuando uno viaja, y tú que has viajado, Miguel, sabes que cada país tiene como un olor característico, ¿no? Entonces yo
que ya he vivido en 5 países, yo digo, uy, aquí me huele a España, aquí me huele a Francia, aquí huele a Colombia, aquí hasta mi hijo mayor siempre me dice, ay, aquí huele como a Colombia. Entonces, sí, los sentidos del cuerpo perciben esa pérdida y ese es el dolor por la tierra. El cuarto dolor es el dolor por la cultura. La cultura es cómo me comporto yo aquí, qué es correcto aquí, cómo se hacen las cosas aquí. Como colombianos somos a veces folclóricos, alegres, joviales e impuntuales. Y por ejemplo, aquí en Alemania, la seriedad, la sequedad, la frialdad es algo que caracteriza a las personas aquí, pero no es que en sus relaciones humanas y sociales sean fríos, simplemente que hay momentos para cada cosa aquí en Alemania, mientras que en Colombia uno es folclórico en el trabajo o con la familia o con los amigos, ¿no? O sea, es un poco más abierto. Mm, Eso hace que nos sintamos como que estamos en el lugar equivocado, que no pertenezco a este lugar, yo no soy como ellos, yo soy distinto, yo me percibo como distinto, mi manera de ver el mundo y de interpretarla es distinta. El quinto duelo migratorio es el duelo por el estatus social. ¿Eso qué quiere decir? En mi país yo tenía un estatus. Yo era una persona conocida por muchas otras personas. Yo tenía una historia con las personas. Yo podía llamar a Pepita Pérez, con la que estudié en el bachillerato, o podía llamar a Jaimito Pérez, que fue con el que trabajé en tal parte. Uno es conocido, uno tiene un estatus. No solo laboral, también en la familia, uno ocupa un rol en la familia, pero cuando uno se va al extranjero, pues uno levanta el teléfono y sí, aquí Andrea Mayoral, ¿y quién es usted? O sea, mm, no la conozco de nada, ¿dónde está? Ese estatus social que teníamos en la familia se va diluyendo poco a poco. Sí, yo era la hija o soy la hija mayor, pero ese rol de hija mayor lo tomó mi hermana que se quedó, que es la que sigue, y yo como que ya no me tenían en cuenta, como que ya no me informaban tanto las decisiones en familia, porque como estaba lejos, entonces mi rol se fue diluyendo poco a poco. mm, El sexto duelo, que es uno de los que más encuentro en mis pacientes, es el duelo por la persona que yo era, porque la personalidad cambia automáticamente. Uno cambia al migrar. Uno se vuelve tímido, callado, penoso o se puede volver también mal geniado, frustrado, agresivo, porque la personalidad se transforma por la herida emocional que se detone en la migración. ujú, Entonces, hay personas que me dicen, no, si yo era feliz, alegre, jovial y aquí me escondo, no quiero que nadie me hable, no quiero responder a preguntas, que era un poco lo que me pasaba a mí. Hay otras personas que no, que dicen, no, si yo era callada, yo era tímida, yo era toda noblecita y aquí me he vuelto toda peleona, toda malgeniada, toda agresiva. Entonces, eso tiene mucho que ver con la herida emocional que detona, porque la migración es un detonante de heridas emocionales. ujú, El inconsciente busca protegernos del peligro y la manera en que lo hace es colocando las máscaras psicológicas para tratar de adaptarme y que la gente me acepte. Y el último duelo migratorio es el duelo por las cosas materiales que perdí. Y puede ser que muchas personas digan, no, pues es que, a ver, las cosas materiales no son importantes. Puede que para algunas personas sí, pero para muchas personas las cosas materiales sí son importantes porque hay un apego emocional a esas cosas. Por ejemplo, la casa donde crecí o el medallón que me dio mi abuela o el apartamento que compré con tanto esfuerzo o ese coche, un paciente mío estaba súper apegado a su coche, o sea, decía: "No, pero es que mi coche me va a tocar venderlo", pero es un coche, sí, pero es que ese coche fue el primero que compré, las novias que pasé, o sea, ese coche representaba como su hombría, su poder masculino, todo lo que había conseguido, él es de México, entonces todo lo que había conseguido en México. Y desprenderse de ese coche fue muy duro para él, estando ya viviendo acá en el extranjero. wow, bien, gracias por toda esa información. Yo creo que volvamos a tu historia y cuenta cómo fue que entonces saliste de ese hueco y, y cómo te dedicaste también a ayudar a otras personas en estos temas.
Bueno, Miguel, respondiendo a tu pregunta, pues claro, yo superé el duelo migratorio que me dio primero con la ayuda de mi colega psicóloga colombiana, con la cual empezamos a compartir información vía Skype, a hacer sesiones online hace 20 años con ella y también empecé a buscar un montón de literatura, psicología sobre la migración, sobre el duelo, sobre el cambio y empecé a entender qué era lo que me estaba pasando. Entre tanto, pues me embaracé y tuve mi primer hijo, para lo cual empecé a escribir un blog que se llama El Aprendiz de Letras y allí empecé a escribir todo lo que yo pensaba, todo lo que estaba viviendo. Fue como una terapia para mí escribir bajo ese seudónimo todo lo que yo pensaba sobre la migración, sobre ser madre en el extranjero. Me sirvió para desahogarme, para sentirme acompañada, porque muchas personas empezaron a escribirme y a decirme, mira, me pasa lo mismo, mira, me siento igual, igual esa sensación de vacío, igual ese sentimiento de que no me quieren, de que no soy suficiente, y todo eso me llevó a entender que existía un proceso migratorio por el cual estaba atravesando, que estaba atravesando yo y que están atravesando un montón de personas. Al poco tiempo nació mi segundo hijo, se llevan poquitos meses, 11 meses el uno el otro. Y después, ya, entre tanto, pues estábamos viviendo en París con mi esposo. 3 años después nos fuimos a vivir a España. En España hice una especialización en mindfulness y psicología positiva que me dieron como herramientas para concentrarme en el aquí, en el ahora, en este momento, en tener las metas claras y ahí empezó mi proceso de reinvención. Validé mi diploma de psicóloga, aunque estábamos viviendo en España, yo validé mi diploma en Alemania porque yo sabía que íbamos a regresar a Alemania porque mi esposo es alemán. Y cuando llegué aquí quería trabajar como psicóloga ya reconocida, pero no encontré empleo. No encontré empleo como psicóloga, no me contrataban, a pesar de que ya hablaba muy bien alemán, no me contrataban. Y pues en últimas, después dije, bueno, yo soy maestra bachiller, así que trabajaré como profesora de español. Pasé papeles a una Volksschule, se llama, que es una escuela para adultos, y me contrataron. A los 15 días yo ya estaba dictando clase de español a los alemanes, pero tuve la buena fortuna de que a la misma institución iban los migrantes a hacer lo que se llama aquí en Alemania el curso de integración, que es el curso para que las personas que quieren vivir en Alemania entiendan qué significa vivir en Alemania, aprender el idioma, aprender la cultura, aprender de la comida. Y pues yo estaba allí, el curso lo hice yo también, pero antes, y como profesora empecé a ver hispanohablantes por los pasillos, los saludaba y me decían, ay, tú eres profesora. Y empezaron a contarme cómo estaban viviendo su proceso migratorio, el dolor, el sufrimiento, y empecé a ver todas las etapas, porque la migración tiene también etapas, etapas para elaborar los duelos de las cuales ya yo te hablé. Ujú. Entonces, allí empecé a trabajar como psicóloga en un salón de clase, ahí abrí un consultorio entre clase y clase, hablaba con ellos, hacíamos reuniones grupales, después algunos querían que los ayudara de manera individual, entonces empecé a hacer terapia individual y así empecé con el proceso de trabajar con migrantes. También me di cuenta que yo tenía mucha literatura recolectada, pero para psicólogos o para sociólogos, no para personas comunes y corrientes que hubieran migrado para que entendieran su proceso migratorio. Fue cuando dije, quiero escribir un libro para que una persona que ha migrado entienda por qué siente lo que siente, por qué le duele lo que le duele y por qué piensa lo que piensa. Y así surgió mi libro Lejos de casa, donde Ujú. explico las 8 etapas de la migración por las cuales uno empieza a atravesar. No sé si quieras que te explique un poco esas etapas, quizás las personas les interese conocerlas. Pues sí, si quieres cuéntalo más como en términos de lo que la gente te pide, como cuál es qué es lo que más se repite y qué le dirías a una persona que acaba de emigrar y que está escuchando esto, qué le dirías para sus días difíciles, qué es pues como lo más clave para que la gente sepa en esos procesos. Claro, claro. A ver, lo primero que yo trabajo con un paciente que llega a mi consulta es que esa persona descubra por qué migró.
sea, ¿cuál es su verdadero motivo de migración? Y ojo, que yo no estoy hablando de la excusa, porque, y ahí mismo en mi libro lo explico, hay 5 clases o excusas para migrar, ¿no? Está la persona que migra por trabajo, porque me ofrecieron trabajo o porque quiero trabajar o en la multinacional me trasladaron. Está el que migra por estudio, porque me voy a ir a hacer una especialización, porque quiero aprender el idioma. Está el que migra por la aventura, porque le gusta estar cambiando de territorio, ¿sí? Los llamados nómadas, ahora son nómadas digitales. Ujú, Están las personas que migran por amor, por ejemplo, ahí estoy yo, que es todo un espectrum de personas, porque están las que migran como acompañantes de sus parejas que los trasladan laboralmente, o las que migran porque se enamoraron de un extranjero. Entonces, esas son como las... Ah, y me falta uno, ¿no? El que migra por desplazado, el que migra porque es obligado por persecución política, por la guerra, por la violencia, por hambre, ¿no? En África muchas personas migran por hambre. Entonces, esa es como el motivo de migración, pero no es la verdadera razón. Yo siempre digo que adentro de nosotros, en nuestro inconsciente, si miramos en nuestra historia, siempre hay un algo que me motivó a migrar. Y ese algo que me motivó a migrar es de donde debo encontrar la fuerza para reinventarme, para reconstruirme, para hacerme en este nuevo país, ¿no? ujú, Entonces, este es un trabajo interno interesante. Yo, por ejemplo, migré por amor, siempre digo, no, yo migré por amor, mi pareja lo amaba, alemán, tararara, pero la verdad, mi verdad inconsciente, el por qué yo me vine de mi país, es porque yo no era feliz en la vida que yo tenía en Colombia como directora de una EPS y todo eso, pero mi vida era muy solitaria. No tenía amigos, no tenía novio. Trabajaba de 8 de la mañana a 10 de la noche, trabajaba los sábados, los domingos era todo el día durmiendo. Yo no tenía vida en Colombia. Y en mi mente, inconscientemente, yo creía que tenía que escoger o vida personal o vida laboral. Y entonces, en mi vida laboral, súper genial, pero no tenía vida personal. Cuando conocí a mi esposo, dije, bueno, ahora voy a tener vida familiar, pero me toca renunciar a mi vida laboral. Y ahí, eso fue un error, ujú, porque es como si me partieran en dos y quedé como ahí, como partida, como con solamente este 50%, pero extrañaba ese otro 50%, esa vida laboral, esa independencia económica. Eso es muy importante, aprender o preguntarme, ¿yo por qué estoy en el extranjero? La mayoría dice, no, pues porque me enamoré o porque vine a estudiar, pero sí, viniste a estudiar y te quedaste. Hubo algo que te hizo que te quedaras acá. Muchos de mis pacientes migran porque están huyendo de una relación asfixiante, de una relación negativa con sus padres, de un duelo amoroso, de miedos profundos que los llevan a migrar, y esos mismos miedos profundos son los que no los dejan avanzar en el extranjero. Yo siempre digo que hay varias etapas muy importantes a superar. La primera y la que da como la fuerza para que nos vaya bien en el extranjero es la etapa cero, que es la etapa del autoengaño, es la etapa que yo vivo antes de migrar. Es esa historia, es ese cuento que yo me he hecho de yo me voy a ir a estudiar y voy, estudio y me devuelvo, o yo me voy a ir a trabajar y entonces voy a conseguir un mejor empleo, o no, yo me voy a ir, me voy como turista, pero me voy a quedar y voy a buscar empleo y en 3 meses ya tengo carro, casa, beca y la vida hecha, ¿no? ujú. Entonces, esa etapa de autoengaño es fuerte porque nos da la valentía y la fuerza de empacar las maletas e irnos, pero también es la que nos lleva el agua al cuello porque como empezamos a vivir las etapas de frustración, de que las cosas no salen bien, la primera decepción, empezamos el choque de cultura donde estas personas son distintas a mí, piensan distinto, me siento criticado. Entonces, esa etapa cero, si no le damos la vuelta, nos quedamos sumergidos en la angustia y el sentimiento de derrota.
de me vine y no lo conseguí, me vine y no he logrado lo que yo quería, ¿no? Muchos de mis pacientes llegan y me dicen, mira, lo que pasa es que llevo 2 años, 3 años y no he aprendido el idioma, todavía me da miedo hablar y generalmente ahí hay un bloqueo mental y es un bloqueo mental porque mi herida emocional no me deja que me desenvuelva como debería hacerlo. Me da miedo que me critiquen, entonces yo prefiero no decir absolutamente nada. Pero una vez tú entiendas que aprender el idioma lo vas a aprender sí o sí porque estamos inconscientemente preparados para imitar el comportamiento de los demás, el idioma se va a meter en tu cuerpo y cuando lo necesites va a salir espontáneamente. Yo tenía una paciente que ella me decía, no, es que yo llevo ya 3 años y no, yo no hablo nada. Y yo le puse de tarea terapéutica, mira, ve y a un supermercado, ¿sí? Tú ya sabes dónde está el arroz, dónde está la pasta, la papa, pero igual, no importa, a la señora más viejita que vea en la tienda, pregúntele, ¿usted sabe dónde está el espagueti, dónde encuentro la salsa Maggi? ¿Para qué? Ujú. Para que la persona mayor, anciana, primero, se va a sentir contenta de ayudar a alguien y segundo, le va a ayudar y la persona va a enfrentar su miedo, porque el miedo es como una bola de nieve que al comienzo es pequeñito, es un miedo pequeñito, pero después se puede volver una ola gigante, gigante. Cuando yo viví en España, yo sufrí discriminación, yo me sentí completa y absolutamente discriminada, fue en el año 2008 y se está viviendo toda la crisis económica y los españoles, no todos, tuve la mala fortuna de encontrarme unos 2 o 3 que me discriminaron. Yo tenía a mi hijo pequeñito y estaba embarazada. Entonces, pedí ayuda en un transporte público que me ayudan a subir el cochecito y un señor empezó a gritarme, ah, latina, parecen conejos, se vinieron para España, claro, aquí los mantienen, no sé qué, la. Y yo me sentí muy, pero muy mal y no respondí nada, bajé la cabeza y a la siguiente estación me bajé porque no solo el señor, sino 2 o 3 todos empezaron a gritarme cosas desagradables. Y a Uf. partir de ese momento empecé a generar un miedo, miedo a hablar con los españoles, miedo a enfrentarme al transporte público y me empecé a quedar en mi casa y a inventar excusas. No, yo no salgo, no, yo no voy al parque, no, hasta que un día dije, no, es que no puede ser que una mala experiencia me lleve a que yo me encierre en mi propia casa. Y estoy viendo en España, o sea, aquí se habla español. Yo no tengo excusa de que no puedo porque hablo francés o porque no, yo tenía la posibilidad de salir, hablar en español, de moverme y ahí me di cuenta que en mi infancia yo me había sentido rechazada, ¿no? Y que me había sentido abandonada, Ujú. porque mi madre, como yo soy la hija mayor, se había ido, me había dejado a cuidado de mi abuela mientras ella terminaba el bachillerato. Pero una niña de 3 años no tiene la capacidad mental para entender de, ah, mi mamá se fue a estudiar y viene en 6 meses a recogerme porque se fue a un internado. No, una Mm. niña de 3 años dice, mi mamá no me quiere, hay algo mal en mí y entonces esto está mal. Entonces ahí surgió mi herida de abandono que me hizo crear una falsa creencia de que la gente no me quiere en España, aquí es peligroso, la gente no me acepta y soy yo, o sea, me van a abandonar. Y tuve que trabajar esa herida emocional en España para poder afrontar mi proceso migratorio y para poder tener a mi hijo, porque si no, yo cómo iba a hacer para ir al hospital y hablar con el ginecólogo y demás. Entender que ser migrante es una cualidad, no un defecto. La mayoría de las personas que migramos de Latinoamérica tenemos una baja autoestima cultural, porque Ujú. nos han metido en nuestra cabeza esa idea de, ah, es que es del tercer mundo. Y hasta nosotros mismos lo decimos, ah, es que vengo de Colombia, es que vengo de una república bananera, es que vengo del tercer mundo y eso no es verdad. Aquí no hay ni primero, ni segundo, ni tercer mundo. Todos somos seres humanos. Mm. Pero esa baja autoestima cultural hace que yo me sienta inferior a los extranjeros y me siento como si estuviera invadiendo este país, ¿no? Ujú.
esa herida emocional yo ya la superé y aquí en Alemania ya alguna vez alguien estaba llorando en español y me dijo en alemán, ¿no? Ay, aquí en la S-Bahn, o sea, en el tren aquí no se puede hablar en otro idioma que no sea alemán, ¿no? Entonces yo al señor muy respetuosamente le dije, mire, primero, soy alemana. Segundo, hablo en el idioma que yo quiera porque no hay ninguna restricción. Y tercero, yo pago impuestos, igual que usted y Ujú, tal vez más. Entonces la ujú, persona se quedó callada. Pero si yo bajo la cabeza, encojo mis hombros, ese señor me hubiera reventado a comentarios, mm. porque yo posibilito que el otro me pueda agredir. Y ojo, no es defenderme con agresión o tratar mal o decir malas palabras, no, es ser directo y mostrar que yo como migrante valgo, que yo soy importante. Y eso necesitamos empoderarnos como migrantes, pero para eso necesitamos mirar es adentro, quién soy yo, qué es lo que me gusta, para dónde voy y entender que las etapas migratorias me pegan duro. O sea, cuando estoy en pleno choque cultural, yo veo todo malo. Este país es malo, el clima es malo, la gente es malo, todo es malo y como que atraigo todas esas miradas. Pero si logro transformar esa etapa de, ok, no es que sea malo, es que yo soy diferente, pero ser diferente es bueno, ser diferente es agradable. Tengo un valor extra que cuando le enseño a mis pacientes, bueno, vamos a hacer hoja de vida, vamos a presentar entrevista y los preparo para la entrevista, digo, a ver, mírate a ti mismo, ¿qué puedes aportar a esa empresa? Aportas una mirada multicultural, una mirada distinta y ese es un valor agregado que tú tienes. Pero si yo no sé explotar ese valor agregado, pues la gente no me va a ver con los mismos ojos. Si yo misma me miro con ojos de, ay, sí, soy migrante, pobrecito yo, pues así me van a ver y así me van a rechazar. Eso es Wow, muy, muy importante trabajarlo. muchas gracias por todo eso. Quería devolverme a un punto que me quedó sonando y fue ese como de acordarse de la razón por la que uno migró. ¿Por qué es tan importante eso? No sé si lo capté del todo. Sí, claro. El proceso migratorio que tú vives depende de la historia que tú te contaste, ¿sí? Por ejemplo, hay perfiles. El que migra por trabajo ve su proceso migratorio de acuerdo a cómo es tratado en su trabajo. Ujú, Si es aceptado, si es elogiado, entonces se siente importante y se considera una persona valiosa. Pero si llega a un ámbito cultural distinto, donde las exigencias laborales son distintas, donde él empieza a dudar de la persona que era, empieza a dudar de sus capacidades intelectuales y de los títulos que ha tenido, ¿no? Entonces, toda su experiencia migratoria gira en su parte laboral, no ujú, en su parte afectiva, no en su parte familiar. Contrario a una persona, por ejemplo, que migró por amor. Esa persona empieza a evaluar su proceso migratorio de acuerdo a cómo va con su relación de pareja, cómo va su desarrollo personal. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, yo que dejé todo por amor y me vine, porque perdí mi razón de ser, que era mi parte laboral, y me convertí en la esposa de, y eso me quitó el piso, me quitó la razón de mi vida. Yo, ¿a qué vine a este mundo? ¿Yo por qué estoy acá? ¿Yo qué estoy haciendo en este país? mm, Por ejemplo, las personas que migran por desplazamiento, por persecución política, por hambre, son personas más dadas a sufrir del síndrome del migrante. Una explicación así rápida y clara, hay como tres posibilidades de pasar el proceso migratorio. Una, la más, digamos, leve, es el estrés de aculturalización, donde yo me tengo que aculturar, me tengo que acomodar a esta nueva cultura, aprender un nuevo idioma, conseguir un empleo, y es como sufrir un terremoto, pero mi casa después de ese movimiento telúrico quedó bien, o sea, no se movió ni una teja, ahí estoy bien. ujú. Ese es el estrés de aculturalización. Lo segundo son atravesar los duelos migratorios, ¿sí? Entonces estas personas empiezan a sufrir grietas emocionales. En ese temblor que hubo de tierra, pues las paredes temblaron y se hicieron sus grietas. Entonces empiezo a dudar de quién soy, extraño mi familia, no me entra el idioma, conseguir empleo es difícil, empiezo a tener un montón de dudas de quién soy, para dónde voy y qué quiero ser en este país.
Y la tercera categoría, que es como lo más difícil, es el síndrome del migrante, también conocido como el síndrome de Ulises, que eso fue lo que me pasó a mí. Y es lo que la mayoría de las personas que migran obligados por persecución política o por hambre tienden, no es que todos lo sufran, pero tienden a vivir, que es que la casa, en ese temblor que hubo, se les cayó la casa, se les cayó la personalidad, ya no saben quiénes son, entran en depresión, en ansiedad, en dicotomía, empiezan a perder su sentido de vida y no saben cómo ser ellos en este nuevo país. Otro tipo de personas que sufren síndrome de migrante son los que son muy cuadráticos, son personas muy rígidas, la vida tiene que ser así y porque no me aceptan, porque tienen que pensar de esta manera. Entonces, esas personas muy cuadráticas, muy rígidas, el cambio es muy difícil para ese tipo de personalidad y es lo que lleva a que la persona desarrolle un síndrome del migrante. Ujú. En caso de síndrome del migrante, yo siempre digo, tienes que ir sí o sí al psicólogo o al psiquiatra, porque hay personas que necesitan ajustar su química cerebral porque definitiva y absolutamente el estrés y todos los procesos que vivieron fueron tan fuertes que necesitan en muchas ocasiones que un psiquiatra los estabilice y ya con la ayuda del psicólogo salir adelante. En caso de duelo migratorio, puedes optar por ir a un psicólogo, siempre lo recomiendo, o también técnicas de autoayuda. Y la aculturalización, pues las personas se tambalean, dudan un poco, pero sacan como esa fuerza interior, esa energía, esas ganas de salir adelante. Son personas no rígidas, son personas que se acomodan. Entonces, en muchas ocasiones, con lecturas, con videos, con libros, pueden salir Ujú. adelante. Mil gracias, Andrea. Unas últimas preguntas como más rápidas para que nos des aquí tips algunos. ¿Qué te gustaría que supieran o que entendieran quienes no han migrado? ¿Cómo generar esa empatía? Quienes no han migrado deben entender que la persona que migra no se ha ganado la lotería, que la persona que migra está pasando por un proceso de duelo muy fuerte y que necesita reacomodarse, porque, a ver, muchos de los familiares de personas que migran piensan que el que vive en el extranjero vive en el cielo y que ellos están muy mal allá en el país donde viven. Y yo creo que no hay experiencias buenas o malas, hay experiencias, ¿sí? Pero también como respetar que si yo me siento mal en el extranjero, poder llamar a mi mamá, a mi papá, a mi primo, a mi esposo, a alguien y contarle lo que me está pasando y que no salgan con esto de, ay, va para el cielo y se va quejando, ay, pero está tan bien, pero mire, yo estoy peor. O sea, no, un poquito de empatía, de entender que es un proceso de cambio fuerte lo que hay que vivir en el extranjero. Mm. Y hablemos un poquito brevemente como de qué tanto pesa el color de piel, el acento, la clase social, pues hasta el pasaporte. Cuéntame de eso. Pesa y pesa bastante, ¿no? Sin embargo, el proceso migratorio, yo he tenido pacientes desde el directivo de una multinacional hasta la señora que hacía baños en España y los dos sufren cada una de las etapas o tienen su herida migratoria que surgió por heridas de infancia que generan dudas sobre las personas que eran. Efectivamente, la discriminación es una manera de que la persona no se sienta bienvenida en el extranjero y desafortunadamente las personas que tienen un color más oscuro en su piel tienden a sentirse más discriminados. Depende del país, claro, yo he tenido pacientes, a ver, desde Japón hasta Canadá, Estados Unidos. Entonces, la experiencia está en que yo me aprenda a empoderar y a ver mis cualidades, pero a ver, migrar es como pegarle al talón de Aquiles de todo el mundo. Si yo tengo miedo de que me discriminen por mi color de piel, probablemente me van a discriminar por eso. Si yo dudo de mis conocimientos, es muy probable que me detone un síndrome de que no soy suficiente, ¿sí?
que es el síndrome del impostor, muy probablemente, que lo he visto con catedráticos que trabajan en universidades. Yo tenía una química, pero una mujer espectacular que hasta creó una medicina, no puedo dar su nombre, pero una medicina para una enfermedad rara. Y en terapia ella me decía, es que no me merezco ese premio. Yo decía, pero llevas 7 años trabajando en esa medicina, sí, pero no me lo merezco, eso fue suerte. Así de grande estaba su creencia negativa de no soy suficiente porque mis conocimientos, mira, mis colegas son de universidades de Oxford, de no sé qué, y yo vengo aquí de esta universidad de Latinoamérica, y yo decía, tienes muchas, muchas cosas que aportar y ahora es el momento de recibir, ¿no? Pero las falsas creencias sí se ven con bastante impacto en el extranjero. Entonces, Ujú. sí puede que influya, pero lo que más que influye que el color de piel, que el estatus social, que todo eso, es la imagen que tengo yo de mí mismo y estas experiencias infantiles que fueron las que me llevaron a tener heridas emocionales, porque esas son las que detonan en el momento de la migración. Mm. Bien, y hablemos algo del monstruo de ojos azules. No sé si lo mencionaste, pero vi una mención Sí, a la eso. nostalgia. Ujú. ¿A qué te Sí, refieres? en mi libro yo hablo de un monstruo de ojos azules que la mayoría de las personas le tienen miedo y es la nostalgia, ¿no? Es una de las etapas de la migración. ¿En qué consiste la nostalgia? En recordar todo lo que yo era, en recordar todo lo que yo viví, en extrañar mi familia, mi comida, en extrañar todo lo que era mi cotidianidad. Entonces, este monstruo de ojos azules, como la describo en mi libro, es un amigo, solamente viene a ayudarme a cerrar el círculo, a dejar de extrañar eso para que yo pueda poner mis ojos aquí, en el ahora, en este momento, en el instante en que yo estoy viviendo en el extranjero. Mm. Pero como aquello a lo que tú le tienes miedo se vuelve más grande porque el miedo lo que hace es como potencializar las cosas. Entonces, entre más le tengas miedo a la nostalgia, más grande se vuelve la nostalgia. Y entre más pongas atención al, ay, es que me querían tanto en el anterior trabajo en Colombia, ay, es que yo ocupaba este rol, pues entonces más dolor y más tristeza te va a dar y más vas a empezar a comparar con lo que tienes acá y te vas a sentir que lo de acá es como más poquito que lo que yo tenía, pero ese caminar con los ojos mirando hacia atrás no te deja visualizar y ver el futuro maravilloso que tú mismo te puedes crear en el extranjero. Ujú. Entonces al monstruo de ojos azules hay que hablarle, hay que hacerse el amigo, hay que darle la bienvenida cuando llegue, como yo siempre digo, crea tu rincón, lugar seguro para ti en tu casa, en tu cuarto, llora un rato porque la nostalgia se sana con lágrimas, la sal sana, la sal del mar, la sal de las lágrimas y la sal del sudor. Cualquiera de esas tres sales puedes usar para sacar la nostalgia de tu cuerpo. Si tienes ganas de llorar, llora, llora, pero pon un cronómetro a tu móvil, ponle 15 minutos, voy a llorar 15 minutos, sonó la alarma y ya, me limpio las lágrimas y sigo. ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Para dónde voy? O entonces no quieres llorar, pues sal a correr, trota o monta en bicicleta, levanta pesas, ve al gimnasio, haz algo que salga ese sudor y que te llene de energía para continuar con lo que estás haciendo. Entonces es muy importante tener estrategias para lidiar con la nostalgia, porque las etapas en la migración no son una escalera en la que yo voy escalando, no. Las etapas de la migración son como un embudo. Entonces yo vivo hoy la decepción, el choque de cultura, la nostalgia, en la etapa del guerrero y después vuelvo y caigo y entonces otra vez la nostalgia y después otra vez el guerrero, pero otro día me siento que estoy decepcionado de todo y así. Pero lo bueno es que como es un embudo, las etapas se van ampliando cada vez. Si al comienzo en un año yo viví las 8 etapas, de pronto en el segundo año solo viví una o dos y en el tercer año ya solamente una y así, porque se va ampliando en la medida en que yo trabaje conmigo, en la medida en que yo suba mi autoestima, en la medida en que yo tenga estrategias para lidiar con esa niña o niño interior que está gritando ahí, estoy perdido en este bosque que se llama extranjero. Ujú. Necesitamos trabajarnos a nosotros mismos y entender por qué pensamos y sentimos lo que sentimos. Mm.
Bueno, y cuéntanos dónde está tu hogar ahora y qué es el hogar para ti y también qué extrañas de Colombia. Bueno, yo ahorita estoy viviendo en Berlín. Como lo expliqué, mi esposo es diplomático, cada 4 años nos mandan de país en país. Ya estuvimos en París, en Francia, después estuvimos en España, en Madrid, después estuvimos otra vez acá en Berlín, estuvimos 5 años, que fue cuando estuve enferma de cáncer y precisamente tomando lo del cáncer. A mí me dio cáncer, o lo entendí así, porque yo rechazaba mi parte femenina. Mi frase favorita era: si yo fuera hombre. Mm. Si yo fuera hombre me contratarían como psicólogo, si yo fuera hombre no tendría que limpiar pañales a los niños, si yo fuera hombre. Y eso detonó este cáncer en mi útero. Ya eso está sanado, ya lo trabajé y ahora entiendo que mi parte femenina es lo más empoderante y lo mejor que tengo, porque es lo que me ha permitido tener mis hijos y mi familia y mi estabilidad y el ser psicóloga de migrantes. Bueno, después de acá nos fuimos a vivir a Serbia, una experiencia maravillosa, un país del otro mundo que estuvo en guerra y que es una muestra de cómo se puede salir adelante después de algo tan catastrófico. Después estuvimos en Países Bajos y ahora estamos hace 2 años nuevamente acá en Berlín, viviendo otra de nuestras etapas de vida. ¿Qué es lo que más extraño de Colombia? La comida. La comida definitiva y absolutamente, pero también como esa calidad humana, ese salir y hablar con personas de cualquier tema. Nosotros los colombianos somos como muy amigueros, muy confianzudos. Uno puede hablar hasta en una buseta con el de al lado de cualquier cosa y se siente uno como si estuviera hablando con un amigo. Eso me gusta bastante de Colombia y lo extraño. Y la pregunta sobre el hogar, ¿qué es el hogar para ti y dónde está? Esa es una buena pregunta, yo ya me la hice hace varios años y para mí mi hogar está donde están mis seres queridos. Yo tengo dos hogares, uno se llama Colombia y otro se llama Alemania en estos momentos. Puede que después estemos en otro lugar y ese lugar sea nuestro hogar. Yo le explico siempre a mis pacientes que como migrantes tenemos que aprender a vivir en biculturalidad. Es como dos personas en una, o sea, una cosa es Andrea en Colombia y otra cosa es Andrea en Alemania. Tengo dos idiomas, el español, el alemán, bueno, y otros que también hablo, pero estos son los en los que más interactúo. Tengo dos clases de amigos, mis amigos alemanes y mis amigos españoles que hablan español. Tengo dos maneras de ver el mundo distintas. Mi manera latina, que a veces yo le digo a mi marido: "Ah, aquí se me salió lo latina y yo quiero hacer tal cosa y quiero ir al baile y quiero hacer esto", pero a veces se me sale lo alemana. Cuando estoy en Colombia, a veces digo: "Uy, Dios, que le bajen a la música", ya siento el estrés de lo fuerte de la música que se escucha en Colombia. Aquí se escucha la música fuerte, pero no tan fuerte, con tantos decibeles. Entonces, sí, es aprender a vivir en esa dicotomía de soy dos personas en una, y eso dura toda la vida, porque yo he tenido pacientes que llevan 20, 30 años en el extranjero y siguen con esa dicotomía. Entonces, aprender a amar esas dos partes de mi ser. Ujú. Bueno, no, gracias, Andrea. No sé si quieras agregar algo más, algo sobre la crianza de tus hijos de pronto o algún otro tema que se haya quedado por ahí suelto. Wow, temas sueltos muchísimos y justo sí, lo de la crianza de mis hijos es interesante porque no es lo mismo crear hijos en una sola cultura a crear hijos biculturales, ¿sí? Cada padre quiere que su hijo crezca como con sus costumbres y su forma de ver el mundo. Mi marido es alemán, yo soy colombiana. Él quiere que nuestros hijos aprendan como esa rigidez, esa disciplina alemana, y yo quiero que aprendan a ser joviales, alegres, despreocupados, un poco como los colombianos. Hemos encontrado un equilibrio donde yo siempre le digo a nuestros hijos: bueno, hay momentos para ser alemán y hay momentos para ser colombiano. Entonces tú puedes escoger el momento, pero sí he de aceptar que los niños siempre tienen una tendencia a inclinarse hacia un país, que le pasa a muchos de mis pacientes que se sienten frustrados. Por ejemplo, los dos son mexicanos y los hijos se vuelven muy alemanes. Entonces, ¿pero por qué? Pero en la casa, sí, pero el hijo
tiende a mostrar la personalidad donde se siente más cómodo, donde se siente más aceptado. Y es lógico si vive en Alemania y sus amigos son alemanes y toda su cultura es alemana, aunque en su casa sean muy mexicanos, el niño se siente más identificado con la cultura alemana, ¿no? Entonces, sí, lo de la crianza de los niños, eso es un podcast completo, lo de cómo manejar lo de los idiomas, cómo generar seguridad. Muchos niños odian ser biculturales, pero con alma y corazón dicen, ¿por qué mamá no eres como el resto de personas? ¿Por qué tienes que ser de Latinoamérica? Etcétera. Y hay otros que adoran ser biculturales, adoran esa mezcla de culturas. Entonces, eso necesitamos, como yo siempre digo, trabajar en nosotros. Si yo me siento orgullosa de ser migrante y de ser latino, muy probablemente mis hijos se sentirán orgullosos, pero si yo me avergüenzo y lo muestro con actitudes y comportamientos, mis hijos aprenderán esa vergüenza de ser bicultural. Ujú. Mil y mil gracias. ¿Hay algo más? ¿Hay algún tema grande? Es que sí, siento que hay muchas cosas por decir acá, pero no te quiero quitar más tiempo. No sé si tengas otra recomendación, algo no sé, lo que veas que más le ha servido a la gente, lo que sientas que más puede, sí, ayudar a quienes estén migrando o hayan migrado. Bueno, temas muchos, por ejemplo, relaciones de pareja, en relaciones laborales, cómo conseguir amigos. Es una pregunta que siempre la gente dice, no, es que yo llegué y no encuentro amigos. Y bueno, hay un montón de cosas que podríamos hablar, claro que sí. Pero bueno, consejo, creo que ya lo dije, empodérate, ámate, conócete, enfrenta tus miedos y lleva la migración así como aquí un título en la frente diciendo yo soy migrante y si estoy en este país es porque este país necesita una persona como yo. Si yo estoy en Alemania es porque Alemania necesita una psicóloga como Andrea Mayoral y aquí estoy y aquí me quedo, ¿sí? Y si algún día trasladan a mi esposo a Japón, a la India, allá estaré, porque allá necesitan una psicóloga como Andrea. Entonces, si tú eres ingeniero, médico, abogado, como sea, tú estás y llegaste a este país porque este país necesita una persona como tú. Y por ejemplo, en la reinvención, porque la reinvención implica preguntarme, ¿de verdad soy feliz siendo médico? ¿Por qué estudié medicina? ¿Qué motivación tengo para en este otro país, con otro idioma, estar ejerciendo esa carrera? Porque muchas personas llegan y entran en conflicto porque sus verdaderas razones de que estudiaron medicina fue por agradar a mi papá, porque el abuelo lo era, pero al final querían ser otra cosa. Y en ese descubrimiento de soy migrante, descubren que quizás no nacieron para médicos, nacieron para cualquier otra profesión donde son un poco más felices. Así que necesitamos autorreconocernos. Gracias, gracias Andrea. Creo que esto le puede servir a muchísima gente y gracias por tu tiempo. Cualquier cosa pueden buscar tu libro en Amazon, Sí, en Amazon. lejos de casa. Lejos de casa, sí. Lejos de casa, lo encuentran en Amazon, en todas partes del mundo, como el ebook o como libro en papel. También en mi Instagram, andreamayoral.psicóloga. Allí tengo un link donde pueden acceder en cualquier parte del mundo al libro Lejos de casa o a cualquiera de mis programas. O si quieren una cita conmigo, también allí hay un link para que la soliciten. Bueno, te agradezco mucho. Un abrazo grande. A ti, Miguel, muchísimas, muchísimas gracias. Un abrazo bien grande. Soy muy contenta de estar aquí y de poder ayudar a todas las personas que han migrado. Un tema que quizás se nos queda en el tintero es el regreso a casa, Ujú. porque cuando una persona ha migrado y ha vivido 5 o 10 años en el extranjero y regresa al país, empieza a sufrir lo que se llama el síndrome del regreso o el retorno a casa, que es un reacomodarme nuevamente a mi cultura. La mayoría de las personas piensan, no, yo regreso y todo perfecto, y hay muchos que caen en depresión y en ansiedad precisamente porque es el proceso de aculturalización a la inversa. Bueno, pues eso. Si alguien más tiene dudas, creo que ahí te pueden contactar. Ahora sí, un millón de gracias. Un abrazo.
A Un ti, abrazo. Miguel, si tienes más dudas, en mi canal de YouTube tengo un montón de videos sobre migración, proceso migratorio, parejas, niños, bueno, todos estos procesos migratorios allí los explico. Gracias, 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 Miguel. Un abrazo a todas las personas que están escuchando este podcast. Ánimo, los migrantes somos los que hemos cambiado al mundo. Si algún episodio del Topo les ha resonado, ayudado, servido a ustedes o a alguien cercano, consideren unirse a nuestra comunidad. No solo estarán retribuyendo nuestro trabajo, sino que harán parte de nuestra comunidad de manera más directa y recibirán algunos beneficios más. Pueden unirse con el aporte que puedan y quieran en el link que está en la descripción. Algunos de los oyentes más fieles que ya están ahí son Diana Ramos, Nicolás Vargas, Natalia Cárdenas y Consuelo Becerra. El Topo es una producción de la no ficción. La mezcla y el diseño de sonido de este episodio fue de Pablo Restrepo. La ilustración de la portada es de Isabela Soto Vallejo y las redes sociales están a cargo de Shaquén Moreno, Gabriela Rivera y Jacobo Alarcón. Divi Guzmán es la coordinadora financiera. Mi nombre es Miguel Reyes. Gracias por llegar hasta acá.